Con una pluma bastante mordaz y curiosa, Rosa Montero nos acerca al análisis de la creatividad y los desequilibrios mentales, conocidos coloquialmente como locura, entre escritores y otros artistas a través de los tiempos, pero iniciando en una observación muy personal de sus propias rarezas y sus periodos de absoluta imaginación, tan ambivalentes como tranquilizadores, al ser ella misma en el libro la que nos dice: una de las cosas buenas que fui descubriendo con los años es que ser raro no es nada raro. Una obra de no ficción repleta de datos, comparaciones y singulares situaciones que de seguro pasarían desapercibidas de no haber sido ella quien las vinculara. Empieza ahora Español con Todo, presentado por la psicóloga y profesora de español Ludey Flores. Buenas, bienvenido a Español con Todo, un podcast con curiosidades y temas interesantes para estudiantes de español nivel intermedio avanzado. La transcripción completa de este episodio, así como ejercicios de comprensión de lectura y gramática, la podrás conseguir en espanolcontodo.com o en el link de la descripción. Comencemos. Datos del libro. El peligro de estar cuerda de Rosa Montero es una obra publicada en marzo de 2022. Leí en esta ocasión la 5ª edición. En cuanto a la autora, Rosa Montero nació en Madrid, periodista con estudios en psicología, trabaja como redactora en el diario El País, ha ganado diversos premios a lo largo de su trayectoria, como el Premio Nacional de las Letras, premios como el Violeta Negra, miembro de honor en la Universidad de Málaga, entre otros. Su obra está traducida a más de 20 idiomas, es doctora honoris causa por la Universidad de Puerto Rico y Premio Internacional Columnistas del Mundo 2014. Cuenta con más de 19 novelas hasta la fecha, así como obras juveniles, cuentos, relatos y más. Conozcamos a continuación 3 fragmentos de su obra El peligro de estar cuerda. Así comienza. Página 11. Chupando cobre. Siempre he sabido que algo no funcionaba bien dentro de mi cabeza. A los 6 o 7 años, todos los días, antes de dormir, le pedí a mi madre que escondiera un pequeño adorno que había en casa. Un horroroso calderito de cobre, el típico objeto de tienda de souvenirs barato o quizá incluso el regalo de un restaurante. Y se lo pedía no porque me incomodara la fealdad del cacharro, lo cual hubiera resultado un poco extraño pero en cierto modo distinguido, sino porque había leído en alguna parte que el cobre era venenoso, y temía levantarme sonámbula en mitad de la noche y ponerme a darle lametazos al caldero. No sé bien cómo se me pudo ocurrir semejante idea, con el agravante que jamás he sido sonámbula, pero ya entonces hasta a mí me parecía un poco rara, lo cual no evitó que pudiera visualizarme con toda claridad chupando el metal, y que, aterrada, durante cierto tiempo le pidiera a mi madre que, por favor, no dejara de esconder el objeto en algún lugar recóndito, a ser posible un sitio distinto cada vez para que me fuera imposible encontrarlo. Mi imaginación, como se ve, siempre ha galopado por su cuenta, y mi divina madre asentía muy seria y prometía guardarlo bien guardado. Entendía a los niños de una manera mágica. Y además, ahora pienso que es probable que a ella le hubieran ocurrido cosas semejantes de pequeña, porque también tenía una cabeza voladora. Para colmo, cuando me hice adulta, me enteré de que el cobre no es venenoso. O sea, no tan venenoso. Puede intoxicar, desde luego, pero en grandes y prolongadas dosis, y los primeros síntomas apenas son una diarrea y náuseas. Hubiera podido chuperretear el maldito caldero durante largo rato sin que ocurriera nada. Página 77. El buitre impaciente. Mi padre, que era un valiente, me dijo un par de veces: lo que más miedo me da es la locura. Nunca hablamos del tema. No le conté lo de mis pánicos, ni él le añadió nada a sus palabras. Y ahora lo lamento. Si tanto miedo le daba, es de suponer que también a él le anduvo merodeando alguna crisis. Aunque quizá no, porque en realidad lo que llamamos locura es algo que causa un pavor general. Produce tanto miedo y tan irracional que las personas que sufren alguna enfermedad mental son estigmatizadas y aisladas socialmente, cosa que empeora de manera fatal su dolencia, porque estar loco, ya lo he dicho antes, es sobre todo estar solo.
Es una ruptura de la narración común, es salirse de la convención social. Si yo ahora te dijera que acabo de encontrarme con Lucifer en las escaleras y apestaba a azufre, que tenía pequeños cuernos incandescentes como brasas y que se burló de mí sacándome una lengua afilada, verde y bífida, te horrorizarías pensando que me he brotado. Pero si estuviéramos en el siglo XII, te lo tomarías muy en serio. ¿Y qué has hecho? ¿Le has enseñado la cruz? ¿Cómo has escapado de él?, preguntarías. Página 289, bajo la cama y aullando. Ahora bien, si no te suicidas, y si tienes la suerte de no fallecer joven, entonces te queda por delante el horizonte de un largo decaer, de un envejecimiento más o menos prolongado, más o menos cruel, ridículo y penoso, las injurias y quebrantos de la edad que decía Hamlet, y como colofón a ese declive, la guinda inexorable de la muerte. La vida tiene bemoles. Con 20 años yo miraba espantada por el rabillo del ojo a mis mayores. Todas las personas que superaban la barrera de los 60 me parecían viejísimos y sobre todo me admiraba que fueran capaces de entrar y salir y hablar y comer y sonreír de manera tranquila y natural, estando como estaban tan cerca del fin. No me cabía en la cabeza que uno se encontrara atisbando ya su propia defunción, que fuera como uno de esos presos que están en el ala de los condenados esperando la ejecución inminente y que siguieran adelante como si nada. Yo en su lugar, me decía, me pasaría los días metida bajo la cama y aullando. Tal era el terror que semejante pensamiento me provocaba. Te recuerdo que hasta los 30 sufrí ataques de pánico. Hoy tengo 70 años. 70. Lo repito y lo mastico porque no me lo creo. 70. Y curiosamente no estoy agazapada bajo ningún mueble y desde luego no chillo, al menos de manera audible. Siempre he pensado que escribo, entre otras razones, para intentar perderle el miedo a la muerte. Frases. La vida es una constante reescritura del ayer, una deconstrucción de la niñez. Lo verdaderamente raro es ser normal. Una investigación del Departamento de Psicología de la Universidad de Yale, Estados Unidos, publicado en 2018, afirma algo que a poco que se piense es una obviedad, que la normalidad no existe, porque el concepto de lo normal es una construcción estadística que se deriva de lo más frecuente. Como yo no confío nada en la realidad y considero que el mundo es un embeleco, me gusta jugar en mis novelas con la ambigüedad, con los resbaladizos límites entre lo verdadero y lo imaginario, con los estratos de sombras que nos rodean. Análisis. Un tema que tiene que hablarse, porque es un asunto que a todos, desde mi punto de vista, nos puede llegar. La presencia del trastorno mental en nosotros mismos y a nuestro alrededor, y cómo éste se ha desatado en el tiempo. Escuchemos lo que menciona Rosa Montero. Pero el problema además es que vivimos en una sociedad completamente enferma, de verdad, enferma por no reconocer y por no admitir el trastorno mental. Es una cosa, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo antes de la pandemia, y ya para mí antes de la pandemia era un número muy, muy bajo, dijo que el 25% de los seres humanos van a tener antes o después en su vida un trastorno mental. Como dicen los puertorriqueños, ya, ¿no? O sea, yo ya lo he tenido, ¿no? Pero ¿qué quiere decir que un 25% vaya a tener un trastorno mental? Pues que todo el mundo, o bien va a experimentarlo personalmente, o bien lo va a experimentar en alguien muy cercano, en sus padres, en sus hijos, en sus hermanos, en sus amantes, en sus amigos más íntimos, porque es por lo menos 1 de cada 4, que es muchísimo. Y sin embargo la sociedad lo niega, lo oculta, lo reprime, hay un estigma social increíble, nadie habla de ello, los que lo tienen lo ocultan con razón, porque te señalan y te mandan al desierto, ¿no? Cuando te creen, social, primero sí. Te tienen que creer. Bueno, sí, te creen, te estigmatizan inmediatamente, o sea, decir a alguien loco, eso es ya marcarlo, que alguien... afortunadamente la pandemia, os diré que con un precio altísimo, ha traído la salud mental a primera línea, ¿no? El precio altísimo es que, claro, ha sido porque ha empeorado la salud mental brutalmente, ¿no?
en uno de esos artículos que escribes a finales de año, ¿no? En diciembre de 2021 escribí que 2021 había sido el año de la salida del armario del trastorno mental. Y es verdad, porque había empeorado tanto la salud mental con la pandemia que un montón de gente empezó a reconocer, ¿no? Problemas. Y eso es muy bueno, porque tenemos que comprender que el trastorno mental forma parte del hecho de ser un ser humano. Y además es que si lo que llamamos locura en realidad es esto que os acabo de decir, es una ruptura de la narración común, te sientes fuera fuera de la especie humana, te sientes derivando ahí hacia el espacio infinito, pues si a esa soledad psíquica le añades la soledad del estigma social, estás condenando a esa gente a que no pueda vivir. ¿Te animas a explorar la obra? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Cuéntame en los comentarios. ¿Te interesa continuar aprendiendo sobre América Latina y todos esos aspectos llamativos del continente que no encuentras en los libros para aprender español? Pues te los tengo. Materiales exclusivos de asuntos súper interesantes, culturales, históricos y curiosos de Latinoamérica. Puedes encontrarlos en espanolcontodo.gumroad.com. Hallarás allí tanto materiales gratuitos como materiales con un precio súper accesible por poco tiempo. Ingresa ya. El enlace en la descripción del episodio. Escuchaste Español con Todo.